Hola, saludos a todos los seguidores de Cuba y Miami. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Tenemos información, bueno, hablarles un poquito de la política en Estados Unidos. Desde el día de ayer, bueno, desde antes de ayer en la noche, el New York Times reveló que Marco Rubio es el elegido por el presidente electo Donald Trump para secretario de Estado. Es una noticia que ilusiona muchísimo a los cubanos en Estados Unidos, a la comunidad cubana, al exilio cubano, porque las posiciones de Marco Rubio, sobre todo en el tema Cuba, que es lo que interesa mucho, aunque a los cubanos residentes de Estados Unidos les interesa que Estados Unidos avance en general, pero el tema de Cuba también es muy importante y las posiciones de Marco Rubio con respecto a Cuba son lo que pide el exilio cubano. Que no se deje engañar las administraciones con el tema del embargo, que hable claro a las dictaduras de la región, tanto la de Venezuela como la de Cuba. Marco Rubio ha tenido una posición bastante clara también con los abusos a leyes que protegen a los cubanos en Estados Unidos, como por ejemplo la ley de ajuste cubano, los abusos en los viajes. Eh, Ha cuestionado, hay un video de Marco Rubio famoso en el Senado, en el Congreso, cuestionando la manera en que muchos cubanos están abusando de sus privilegios en los Estados Unidos como refugiados y después viajan a Cuba, gastan dinero en entidades sancionadas por el gobierno de Estados Unidos, entidades que pertenecen a los militares en Cuba, que por lo tanto prohíbe a cualquier persona que resida en los Estados Unidos resida de cualquier manera, incluso no tienes que tener residencia. Cualquier persona que esté bajo la jurisdicción de los Estados Unidos no puede gastar dólares o dinero estadounidense en esas entidades sancionadas. Marco Rubio, obviamente, se espera de él, si es al final, porque todavía no es oficial, si es finalmente elegido secretario de Estado, pues se espera de él que sea claro, que no afloje la mano a la dictadura cubana. Es una petición del exilio cubano hace mucho tiempo, que no afloje, y es una de las críticas más fuertes del exilio a la administración Biden, además de cosas internas de Estados Unidos en cuanto a la economía a los problemas en la frontera. También su debilidad ante el régimen cubano. Además, queda en la memoria del exilio cubano el momento del 11 de julio, cuando miembros de la administración Biden justificaron las protestas en Cuba no como una petición de libertad, sino como una petición de comida y vacunas. Y eso obviamente indignó muchísimo a la comunidad cubana. Por lo demás, por ejemplo, Marco Rubio, aquí tengo noticias que han salido de Marco Rubio en el último año, esto es de marzo del 2024. Marco Rubio desmonta la excusa del embargo y dice, por ejemplo, que Cuba en el año pasado, esto fue marzo de 2024, dijo esto el senador Marco Rubio, dijo que en el año anterior, es decir, 2023, Cuba importó de los Estados Unidos 300 millones de dólares en comida y otros artículos. Lo que pasa, claro, y es lo que dice Marco Rubio, en lo que coinciden muchas personas, es que la realidad de Cuba no es que no pueda comprar en Estados Unidos. Puede comprar en Estados Unidos alimentos, medicinas, lo que pasa es que él tiene que pagarlo al contado y Cuba no tiene dinero. Y como no tiene dinero, pues no puede comprar. Cuba quiere que le den créditos en los Estados Unidos, pero Cuba tiene un historial de no pagar, lo cual impide que una compañía seria, que un gobierno que protege a sus ciudadanos, impide que Cuba obtenga créditos en los Estados Unidos. Y esa es la razón. Cuba lo que no tiene es dinero. Además de eso, por ejemplo, en relación a los viajes a Cuba, como les decía, el senador Marco Rubio cuestionó los viajes de los cubanos desde Estados Unidos, cubanos residentes en Estados Unidos, cuestionó sus viajes a Cuba, sobre todo después de recibir refugio, después de muchos de ellos recibir incluso ayuda de alimentos y ayuda en dinero. Y eso fue una de las críticas del senador Marco Rubio al, al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que por cierto también es de origen cubano. Vamos a ver si se hace oficial la noticia. Todavía no es oficial. Es una revelación del New York Times que hasta ahora ha sido bastante exacto cuando adelanta algún nombramiento. Todavía, después, incluso a pesar de que se ha filtrado la noticia, todavía Donald Trump no ha dicho oficialmente que Marco Rubio será su secretario de Estado, pero todo parece indicar que sí lo va a hacer y se convertiría en el primer latino o de origen latino, porque Marco Rubio nació en los Estados Unidos, pero es de padres cubanos. O sea, el primer político de origen latino en ocupar un cargo tan alto
como el de secretario de Estado de los Estados Unidos. Es un cargo importantísimo en cualquier gabinete, en cualquier administración. Y bueno, sería Marco Rubio, que es de origen latino, además de origen cubano, especialmente de origen cubano, lo cual es un orgullo para la comunidad cubana en los Estados Unidos. Por lo demás, seguramente el régimen de Cuba está asustado, tiene que estar y tiene que estarlo, porque la situación que tienen ahora, la falta de electricidad, con una administración que se espera que ponga mano dura al régimen, o por lo menos que no sea complaciente con esas dictaduras, pues eh, no es lo que ellos buscaban. Ellos preferían a alguien como Kamala que siguiera en esa política de flexibilización, esa política de aflojar la mano con ellos, mientras ellos no aflojan en ningún momento la represión, ni garantizan elecciones libres, ni permiten la disidencia, ni la oposición, permiten que se pueda expresar libremente. Por lo tanto, mientras eso no pasa, pues el exilio cubano, que somos cubanos al final, lo que quiere de las administraciones es que no sea complaciente con las dictaduras. Además está decir, por ejemplo, Marco Rubio también fue uno de los que criticó fuertemente la visita de funcionarios del régimen cubano al aeropuerto de Miami, que el aeropuerto de Miami, donde hay, es un puerto de entrada a los Estados Unidos muy grande, entran personas de todo el mundo, sobre todo de América Latina, y aunque la administración dice que no tuvieron acceso a lugares sensibles, hay reportes de que sí, inconformidad de agentes de la TCA que estuvieron preocupados por el acceso que tuvieron estos funcionarios del régimen cubano al aeropuerto de Miami, que estuvieron unas 5 horas dentro del aeropuerto. Así que es delicado. Se espera que con funcionarios como Marco Rubio dentro de la administración esto no ocurra más, o por lo menos se ponga un alto a esta situación. Así que vamos a ver, la administración Trump comienza en octubre, perdón, en enero del 2025, alrededor del 20 de enero, si no me equivoco, toma posesión Donald Trump, ya seguramente con su gabinete formado. Después, obviamente, después estos miembros de su gabinete tienen que ser confirmados por el Senado, pero el Senado también obtuvo la mayoría republicana y eso también le da a Trump cierta facilidad para nombrar a quien él quiere que sea los miembros de su gabinete, ¿no? Sin tanta oposición por parte del Senado. Aunque hay reglas en el Senado que necesitas no una mayoría simple, sino una mayoría del 60% para confirmar. Pero bueno, se espera que él pueda confirmar la mayoría de sus elegidos en su gabinete. Esperemos, vamos a ver qué trae el futuro, pero por lo menos la elección de Marco Rubio como secretario de Estado ilusiona dentro de la comunidad cubana. Vamos a ver después si Marco Rubio logra, logra responder a ese apoyo que tiene la comunidad cubana en su tiempo en la administración de Trump. Muchísimas gracias a todos, gracias por seguirnos, gracias por vernos y aquí nos vemos con más videos y más noticias.